Lectores de Contrapunto, en esta ocasión tenemos con nosotros a Naida Acevedo Medrano. Ella es consultora en políticas públicas y en derechos humanos. Vamos a hablar sobre el tema que está ocurriendo en Centroamérica el movimiento de inmigrantes hondureños. Naida, ¿nos podés explicar un poco este fenómeno que se está dando en Honduras, pero que está involucrando a El Salvador y a Guatemala y probablemente involucre a México? ¿Es una nueva forma de lucha de los migrantes o cómo estás viendo vos este fenómeno? Bueno, gracias Juan José por el espacio y a las amigas y amigos que nos ven, ¿verdad? Mira, yo creo que es importante hacer un alto en el camino y realmente comprender qué es lo que está pasando. El tema del desplazamiento forzado en Centroamérica y en varios lugares del mundo ha venido recobrando cada vez más fuerza, sobre todo en estos tiempos en particular. Desde hace algunos años se ha venido hablando de este fenómeno adentro de la frontera, es decir, en cada uno de los países. Familias que se ven obligadas a movilizarse por el tema de la violencia, pero también familias que se ven obligadas a deslocalizarse por el tema, por ejemplo, del cambio climático, de las sequías que generan brunas, entre otras tantas. Yo creo que este fenómeno entonces ahora nos rebasa, da un paso más allá y pasa de estar dentro de las fronteras a generar un tránsito ya interpaíses, ¿verdad? Entre los países centroamericanos. En este caso específico de Honduras, un éxodo de familias enteras que han decidido ir caminando hasta la frontera de Estados Unidos, ¿verdad? Para entrar a Estados Unidos. ¿De cuántas personas se está calculando que ha sido esta movilización de hondureños que están atravesando, bueno, la frontera de El Salvador y la frontera de Guatemala? Hay un número aproximado de 3.500 más o menos, pueden ser más, pueden ser menos, considerando que incluso dentro de este andar pueden sumarse personas de estos países, tanto de Guatemala como de El Salvador, entre todo el tránsito. Entonces, eventualmente se habla de 3.500, 2.500 que han podido entrar o un poco más por la frontera de Guatemala, y el fenómeno que tuvimos en El Salvador, que aquellos que tuvieron documentos de identidad pudieron entrar y otros tantos que se aventuraron a arriesgarse en el río Huascorán, ¿verdad? Que es el que está entre Honduras y El Salvador, y se lanzaron a cruzarse el río o por puntos ciegos por no portar documento de identidad. Naida, este fenómeno es nuevo, realmente hace poco encontrábamos familias salvadoreñas, grupos de salvadoreños que viajaban ilegalmente por todo México, es donde más se ha detectado, pero esta es como una movilización ¿cómo se ha organizado esta movilización? Porque es como una marcha de protesta, pero que no se da en un solo país, sino que está atravesando por lo menos 3, 4 países. Fíjate que es interesante porque lo que creo que está sucediendo es que está siendo la cereza del pastel, es decir, esta demostración de personas transitando toda Mesoamérica para llegar al sueño prometido, para llegar a un lugar en donde se puedan mínimamente, según su ideario, cumplir determinadas condiciones mínimas de vida, están ahora tomando esa decisión de manera colectiva. Es decir, ya no solo son las familias o las personas que decidían irse por cuenta propia, arriesgando de la misma forma su vida, dejando familia atrás, dejando toda su historia atrás, sino que ahora viene en consolidado desde una fuerza colectiva como un hecho político. En años anteriores, en décadas anteriores, durante los conflictos armados teníamos estos mismos fenómenos, ¿verdad? En aquellos casos por derechos civiles y políticos. Ahora lo estamos viendo como la cereza del pastel de todo un modelo que generó, de toda una doctrina económica que generó exclusión a tal punto de llevar
a una manifestación de esta naturaleza, a un movimiento social de esta naturaleza. Entonces lo que tenemos sobre la mesa es realmente la cereza del pastel de una demanda social alrededor de derechos económicos, sociales y culturales, que son los que se han venido de alguna forma desgastando a lo largo de todos estos procesos post-dictaduras en Centroamérica. ¿Cómo estás viendo el comportamiento de los gobiernos ante este nuevo fenómeno? Hay que hablar de los gobiernos prefenómeno y durante el fenómeno, ¿verdad? O sea, antes del fenómeno el punto ha sido la poca posibilidad de reaccionar frente a necesidades de derechos económicos y sociales fundamentalmente, es decir, garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada, garantizar el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda digna, a los mínimos sociales y económicos descritos y así contraídos en los diferentes instrumentos internacionales y materializados a través de políticas públicas en particular. Durante el evento tenemos como dos fenómenos específicos. La frontera de Guatemala, que es hasta donde ahorita se tiene, digamos, el avance, permitió el libre tránsito, permitió el paso de 2.500 personas que iban en un solo bloque caminando, ¿verdad? Y tuvimos el caso específico de El Salvador, en la frontera de El Salvador. En El Salvador nos encontramos que, acatando las normas nacionales e internacionales de convenios contraídos entre los países, etcétera, el gobierno de El Salvador decide adoptar en esta situación que es particular, que no es una situación, digamos, de tránsito normal, sino que es tránsito irregular, adoptar las medidas que no tradicionalmente se utilizan. Comprendiendo también que detrás de ese trasfondo viene el trabajo específico de evitar la trata, evitar el trabajo o la movilización de personas con otros intereses, entre otras. Creo que es importante adoptar la lección de este momento en particular. Es un éxodo, es precisamente un evento de movilización masiva, es una manifestación política de una crisis humanitaria que nos está explotando ya en la localidad. Y sobre ello creo que es importante que los países entonces empiecen a adoptar las medidas del caso. No solo dentro de los países, dentro de las fronteras, sino que también entre las fronteras. Porque este es el primer conato, este es el primer evento que vemos, pero no creo que sea el último. Esto empieza, este proceso empieza a manifestarse porque ya es movimiento social, ya es una movilización social. ¿Cómo entendés la actitud de Estados Unidos que ha dicho el presidente de Estados Unidos que va a militarizar la frontera sur de Estados Unidos si es que México permite el paso de la caravana de hondureños? Yo creo que hay que poner muchísima atención a esto, porque es la materialización expresa de su discurso preelectoral, que es el discurso que llevó al señor Trump ahora a ser presidente de Estados Unidos. Detrás de ese discurso hay también todo un ejercicio expreso de una agenda en particular, y dentro de esa agenda está el tema antiinmigrantes, que ahora es mucho más evidente con este tipo de ejercicios políticos, de movimientos sociales en pro de sus derechos económicos y sociales, y que se materializa específicamente ya en las militarizaciones de las fronteras, pero también con las designaciones de determinados perfiles de embajadores, ¿verdad? Tenemos en El Salvador la recién noticia de la persona que viene para acá, y evidentemente se trabajará desde la agenda que ha propuesto el señor Trump. No podemos encontrar nada ajeno a lo que ya sabemos que puede suceder, es decir, la agenda es muy clara y muy precisa en cuanto al tema antiinmigrante y sobre todo frente a las respuestas que pueden haber en este fenómeno. Preocupa de sobremanera desde la fibra humana que pueda pasar con esas familias cuando lleguen a la frontera de Estados Unidos, las que logren llegar. Por otro lado, tenemos otras contrapropuestas. Hemos escuchado a Andrés Manuel López Obrador haciendo una propuesta específica de brindar visas de trabajo temporales a estas personas que logren pasar. Y en esos diálogos son en los que tienen que entrar nuestros países mesoamericanos. Estados Unidos tiene la agenda muy clara y frente a eso, más bien hay un reto fundamental de Mesoamérica para dialogar, construir y tratar de generar espacios suficientes para atender estas emergencias que recién se empiezan a manifestar
en esta amplitud que estamos viendo como el tránsito de Honduras. Brevemente, ¿qué le recomendarías a los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica hacer frente a estos nuevos fenómenos de éxodo de migrantes? Yo creo que no solo a los gobiernos de Centroamérica. Aquí entra una agenda mucho más amplia. Entra, por ejemplo, el sistema de Naciones Unidas una vez más en eventos de crisis humanitarias. A ACNUR, por ejemplo, al Organismo Internacional de las Migraciones también, a generar este espacio de agendas que nos permitan construir protocolos para saber cómo tratar este tipo de eventos. Como decíamos anteriormente, esta es la manifestación expresa de toda una serie de vulneraciones de derechos, sobre todo económicos y sociales. Pero claro, estas movilizaciones traen en sí otra serie de vulneraciones en su tránsito. Es ahí donde hay que poner mayor atención y es ahí donde debemos de saber cómo reaccionar en el momento, ¿verdad? Es decir, ¿qué va a pasar con estas personas en tránsito refugiadas? Bueno, andan buscando realmente refugio en una situación muy particular y que realmente genera un reto muy específico en función de los protocolos a utilizar, de los mecanismos de diálogo a entablar y a cómo se va a tratar a estas poblaciones. Son seres humanos, hay niñas y niños. De hecho, estaba viendo una nota donde hay niños viajando solos, un niño de 12 años entrevistado, que lo que quería era simplemente llegar a un lugar donde pudiera estudiar y trabajar, ¿verdad? Y también hay madres con niños pequeños que seguramente no tienen documentación de sus hijos en norma. Entonces, ¿cómo trabajar este tipo de fenómenos sin perder el aspecto humanitario, sin perder la fibra humana, que es la que nos debe de llamar a la hora de realizar políticas públicas en función de estas problemáticas dolorosas para nuestra región? Bien, queremos darte las gracias por haber estado en nuestro espacio analizando este fenómeno. Espero que volvamos a encontrarnos nuevamente y decirle a nuestros lectores que esta es una acción que está ocurriendo en Centroamérica, un fenómeno de nuevo tipo que es importante analizarla, es importante sacar reflexiones y es importante atender humanitariamente este nuevo fenómeno. Le damos las gracias y estaremos pronto en Contrapunto.